Sí, esto. sí. Ok. Oye, pues es muy, muy sencillo, pero muy importante. Te decía que tu entrevista, la entrevista que te hizo Fidelia se llama, ¿no? Sí, Fidelia Caballero. Exactamente. Me pareció importante, más que, bueno, sí me gustó, por supuesto, pero más allá de eso, creo que es un excelente material de análisis, de discusión, de comentario, de diálogo. Y pues eso quería platicar contigo, ¿no? Entonces te propongo, si tienes ahí la entrevista, que la tomemos como guión o como referente para ir comentando sobre las preguntas y las respuestas. ¿Te parece bien? Claro, ¿Eh? sí. Voy a compartir para irla leyendo aquí. Muy bien. Sorry, George, pero no te puedo invitar. Ah, gracias. Tengo un trago de cerveza, está bien. Salud. Salud, brother. Bueno, ¿quieres que la vaya leyendo? Sí, porfa. Dice México, poesía. Creo que esa entrada la puso ella de Sí. algo que dije yo. Siento que pude haber comentado eh, algo mejor. Y, Sí, yo también creo que es importante ese comentario, pero como que es más terrenal, ¿no? A lo que tú sí, estabas, como que no, menos profundo, vaya, ¿no? Sí. sí. Espera, es que me estaban llamando por teléfono. Ah, no, no tengo prisa, ¿eh? Con toda confianza, haz tus cosas y yo estoy aquí. Sí, no te preocupes, aquí estoy. Dice, creo que vivimos un momento de esplendor en la poesía, aunque también hay mucha falsa poesía y falsos poetas. Y se afirma de entrada el poeta Jorge Contreras Herrera, Hidalgo, México, 1978. Sobre la pregunta de rigor planteado a todos los poetas, ¿qué cosa es la poesía? Jorge expresa que la poesía, como las religiones, tiene dogmas que se van repitiendo en cada tradición y una de ellas ha sido decir que la poesía no se puede definir. Pero ¿acaso esto no es limitar a la poesía, a la propia poesía de definirse a sí misma? Se pregunta el ganador de la presea en mérito cultural y literario, Raúl Renan. Dice, entonces para mí, Esa pregunta tú mismo la formulas, ¿verdad? sí, 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 o sea, como Ok, modo de respuesta, ¿no? sí, Porque sí, siempre sí. que se pregunta qué es la poesía, casi unánimemente dicen los poetas que pues no se puede definir, ¿no? Que es indefinible, que es inefable, etcétera, Y ¿no? sí, Sí. siempre es lo mismo y fíjate que yo nunca he estado de acuerdo con esa idea, ¿no? Ujú. Pero decir que no estoy de acuerdo con esa idea es como, ¿y tú quién eres, no? ¿Con qué autoridad tienes para decir? Bueno, es marcar ¿cómo decir? La encrucijada, pero tienes que explicar la otra alternativa, el otro camino, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. O sea, O sea, lleva sí se mucha puede, filosofía eso, ¿no? claro. Es algo que posiblemente he reflexionado toda la vida. Entonces, dice, ¿acaso esto no es limitar a la propia poesía de definirse a sí misma? Se pregunta el ganador de la presea del mérito cultural y literario. Bueno, entonces para mí, la poesía es una dimensión del entendimiento, una realidad superior a la cual a veces el poeta accede y representa esa realidad en su poema, pero el poema siempre será una representación de la poesía, es decir, de esa dimensión, de esa realidad superior, ¿no? Fíjate que hay tres cosas que tú planteas que me parecen muy importantes. Es una dimensión del entendimiento, me parece que es una primera tesis y con la que yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Sí? La poesía y la literatura en su conjunto, diría yo, es una forma de conocimiento, es una dimensión de conocimiento que desde luego no anula ni suplanta al conocimiento científico, pero que sí tiene su propio lugar, su propio método o su propio camino de aproximación y que es tan válido quizá como la propia ciencia o el propio conocimiento o saber científico y que ha sido negado
o ha sido minimizado, minusvalorado la mayor parte de las veces, sobre todo en los tiempos más recientes, a partir de que con la Ilustración, con el Renacimiento, fíjate, con el Renacimiento me parece suceden cosas importantes, ¿no? Primero, se establece la diferenciación clara entre ciencia y religión, o entre ciencia, son tres cosas: verdad, belleza y bondad. Y obviamente la poesía se ubica en el ámbito de la belleza, pero es una forma también de acceder a la verdad. Y tal como tú lo planteas, es absolutamente cierto. Es una forma, o es un camino de conocimiento, de saber. Esta es una primera cuestión con la que yo estoy totalmente de acuerdo, y me parece excelente que tú la subrayes, la señales en primera instancia, ¿no? En segundo lugar, cuando dices que es una dimensión superior, ¿a qué te refieres, Jorge? Bueno, primero digo que es una dimensión del entendimiento, ¿no? Y que es una realidad superior. Exactamente, una realidad superior. Sí. Bueno, eso ya ¿En lo qué han sentido? dicho muchos, en el sentido de que, bueno, Paz, refiriéndose a los surrealistas, decía de la realidad real, ¿no? Y de la realidad subjetiva y de la realidad objetiva, y que pues esta realidad era como objetiva y había una realidad real. Pero en la cábala de la mística judía, pues se habla eh, de una cortina, ¿no? Y de este mundo de ilusiones, o de este mundo de algún modo expresado. O sea, este mundo es una materialización de los demás mundos que son como superiores a esta realidad. Entonces siempre hay como dimensiones arriba, muy platónico el tema, ¿no? Eh, que tiene que ver justo con lo que decías hace rato de los principios estos del Renacimiento, Ujú. que son como virtudes teologales igual: la verdad, la belleza y la La bondad. bondad, sí. Y yo eso lo veo como, bueno, por un lado, un atributo del entendimiento, es decir, uno tiene que Sí, en eso entender, estoy de acuerdo, sí. y lo que se entiende es la verdad, porque si uno está, digamos, creyendo la mentira, entonces uno no está entendiendo, ¿no? Y entender la verdad de algún modo es una revelación. Y lo que quiero, y tener una revelación es acceder a una realidad superior. Entonces, o sea, ver las cosas tal como son, ¿no? No en la forma, no en la apariencia, sino tal como son. Y yo recuerdo cuando daba clases de literatura en una prepa, el libro de la prepa hablaba del concepto de perfección, y decía que lo perfecto, que la belleza era un atributo de lo perfecto, ¿no? Entonces, y decía más cosas: que es gratuita, desinteresada, y que despierta sentimientos de gratitud, etcétera. Y me encantó la definición de belleza como un atributo. O sea, no algo imperecedero, no algo concreto, sino era un atributo de lo perfecto. Y a los alumnos siempre les ponía de ejemplo el sonido del mar, las estrellas, la luna, ¿no? Todo lo que tiene esos atributos de lo perfecto es bello y es gratuito, ¿no? Entonces hablaba yo en ese entonces de los tipos de belleza, ¿no? La artificial y la natural. Entonces, en el poema, que viene a ser una belleza artificial, porque representa a la belleza natural, ¿no? Que tiene que ver. Esa es esa es la tercera tesis. Mira, no entremos a eso en este momento. Bueno, Yo estoy de acuerdo con la existencia de una realidad superior, de dimensiones superiores de la realidad, a las que no se puede, o no necesariamente se puede tener acceso a través de los sentidos, ¿sí? De lo que alguien ya ha llamado el ojo de la carne, ni siquiera con el ojo de la mente.
Pero mi duda en este sentido es cuando tú dices que la poesía es una realidad superior. Mi duda va en este sentido, o sea, ¿es la realidad superior? ¿Es parte de esa realidad superior? ¿Es una dimensión de esa realidad superior o es en sí misma una realidad superior? Eso es algo que yo hasta este momento no he logrado deslindar con claridad, ¿no? Bueno, Y está muy bien te lo comento sin ánimo, sin de crítica, ¿no? Simplemente para, pues hombre, para ir precisando cosas. ¿Sí? No, pues yo creo que no te podría esclarecer ese punto porque como es una realidad superior, ¿no? Una, es en el sentido de que es la forma en que eso superior ha encontrado la manera de expresarse en esta, ¿no? O sea, entonces, si nosotros fuéramos superiores, a lo mejor la poesía se expresaría de otro modo, ¿no? Eh, con fractales, mandalas, con materialización de cosas. Pero en esta forma física de nosotros y en esta forma también de contener las neuronas y todo, la forma en la que eso se expresa es esta, ¿no? El poema, o sea, el arte todo lo que hacemos. Entonces, es el idioma, por decirlo así, es el lenguaje que ha encontrado para expresarse esa realidad superior, pero si fuéramos superior, que tuviéramos 1000 veces más la capacidad de entendimiento, entonces podría a lo mejor decir qué tipo de realidad superior es, ¿no? Claro, sí, porque a lo mejor esa realidad superior o esa dimensión superior de la realidad, sí, es algo indiviso, y la poesía no es otra cosa que o un camino o una, digamos, expresión particular de esa realidad superior. De lo que yo no estaría seguro, y bueno, no es en absoluto una diferencia contigo, es una duda mía, es si a la poesía la podemos considerar en sí como tal, como una realidad superior, o simplemente como una expresión particular con sus propias rasgos, con sus propias, incluso en un momento dado, con sus propias normas de esa realidad superior. ¿Sí? Lo apunto nada más, No, no te está digo, no bien, es una crítica, ¿sí? pero es justamente ahí donde digo yo que la poesía tiene dogmas, ¿no? Y entonces, y podríamos entrar en el mismo debate de definir qué es Dios. Entonces yo esto lo he repetido de algún modo en varias entrevistas donde digo que para mí la poesía es Dios, ¿no? O sea, Dios es una forma, es una emanación de Dios, ¿no? Es una forma en la que Dios se ha manifestado en el universo, o la creación, o la inteligencia suma, o, Sí. o la causa primera, como se le quiera llamar, pero es algo que está más allá del entendimiento. Pero Entonces, fíjate que has dicho, es una emanación, ¿sí? De esa realidad superior, ¿sí? sí. Ahora, insisto, mi duda es si la poesía es esa realidad superior como tal, o es una expresión o emanación o una arista o una parte o un camino, en fin, Pues es que es ¿sí? paradójico. O sea, yo creo que sí es o sea, es una expresión, pero es parte de ese todo, ¿no? Y ese todo tiene muchas expresiones, eh, que incluso puede ser la misma física cuántica, ¿no? La matemática como otra expresión de ese ser superior, ¿no? O de esa Ujú. realidad superior, porque la Sí. realidad superior me parece igual como un término muy apropiado, más que ser, porque el ser es una. Bueno, el ser no en el sentido de vital, ¿no? En el ser Exactamente, como lo sino como real, vaya. esa realidad que existe Sí, y que vamos descubriendo poco a poco el ser humano, ¿no? O sea, cuando hablamos de matemáticas, o de matemática, mejor dicho, o física cuántica, son cosas que siempre han estado, pero poco a poco
la inteligencia ha ido accediendo a esos entendimientos, ¿no? Del número pi o del binario o de toda esa cosa que es tan extraordinaria para comprender el universo y el ADN y todo eso. O sea, todo eso para mí son expresiones de esa realidad superior. Y la poesía, o sea, lo es, ¿no? Es una expresión. Sí, que es una expresión muy, eh, pues muy espiritual, ¿no? Muy intangible de pronto. Y por eso también menciono que hay mucha falsa poesía y muchos falsos poetas. De acuerdo, creo que no hay ninguna, ni siquiera matiz de diferencia. No estamos totalmente de acuerdo con esta cosa de los poetas pues artificiales, ficticios, falsos, ¿no? Porque además, bueno, tú estarás de acuerdo conmigo en que la poesía es como una dama veleidosa, ¿no? Se te presenta en un momento y luego se te va. Luego no es que la logres aprender de una vez y para todas, ¿no? Pero bueno, ese es un asunto periférico. La tercera tesis que tú señalas, que me parece muy interesante, es que el poema es una representación de la poesía, ¿sí? Ajá. Estoy muy de acuerdo en esto, en parte, en el sentido de que, bueno, si nos remitimos a Octavio Paz en, no sé, El arco y la lira, por ejemplo, ¿sí? Él empieza precisamente señalando esto, ¿no? Que hay poesía en un paisaje, hay poesía en un atardecer, hay poesía en los monumentos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, el poema es un artefacto que pretende de alguna forma asir o aprender, atrapar esa poesía. Pero a mí me queda esta duda, cuando hablamos de una poesía en la naturaleza, en la vida, como instantes poéticos, como lo diría, por ejemplo, Edgar Morin o Edgar Morán, ¿sí? Que dice que el hombre tiene una dimensión prosaica y una dimensión poética, ¿sí? Y que la dimensión poética son esos instantes de exaltación o de embriaguez o de ebriedad, etcétera. Me pregunto si estamos extendiendo demasiado el término poesía y lo estamos equiparando al término de arte. ¿Sí? Si lo que está en la naturaleza, lo que está pues vaya, en los monumentos, en una cocina, en una comida bien presentada y bien hecha, y etcétera. Es decir, en tantas formas de manifestación de algo estético, no estamos convirtiendo el concepto poesía extendiéndolo, expandiéndolo al concepto de arte. Esa es una duda que a mí me queda. Y porque luego termina diciendo Octavio Paz que el poema es el único artefacto con el que nosotros como escritores podemos entendernos, podemos lidiar con la poesía. ¿Cómo ves esto? Bueno, pues yo creo que el término arte en realidad está mal usado, ¿no? Que también creo que es otro de los dogmas. O sea, aplicaría mejor el término y ahí la etimología de poesía, ¿no? Poiesis. Como poiesis. Ajá, o sea, creación. Porque entonces sí, o sea, habría un ejercicio más unánime del concepto poético en las demás artes, porque los teóricos y la academia ha hecho que la poesía se convierta en literatura, ¿no? Y que la materia prima de la poesía sea la palabra. Entonces, en realidad yo no creo que sea así, ¿no? O sea, y creo que o sea, la academia ha hecho o ceñir a la poesía en una forma, pero que está más allá de esa forma, ¿no? O sea, como dices, Paz, decía que la poesía estaba ahí, se le presentaba a todo el mundo, ¿no? En algún momento. Y yo lo veo que sí es así, ¿no? En los niños, o sea, hay tanto poema o tanta poesía
que sucede de pronto y que no se escribe, ¿no? Que nada más de pronto los poetas, porque tienen el oficio de escribir, pero que en realidad los creadores, y aquí, por ejemplo, Epicuro, que habla de los placeres, y que uno de los placeres, de los 5 tipos de placeres de que él expresa, uno es el placer intelectual, el placer de la creación. Entonces digo, bueno, o sea, todo creador experimenta un placer, ¿no? Todo aquel que entiende algo experimenta también un placer, que es superior al placer físico, ¿no? Es un placer intelectual, un placer espiritual. Entonces, incluso las madres que dan a luz, pues hay un placer exacerbado en traer a un ser humano al mundo. Y es, para mí, eso un misterio. Pero te digo, hemos ceñido el poema o la poesía a la literatura. Y como dicen muchos, no sé quién haya sido el primero, que la poesía está más allá de la literatura, ¿no? Porque antes de la literatura y antes de la escritura ya existía la poesía. Bueno, sí, pero cuando hablas de literatura, te estás refiriendo a la palabra, ¿no? Al Sí, lenguaje, sí, sí. no necesariamente al texto escrito. Pues sí, exacto. Sí, al lenguaje sobre todo, a la palabra. Porque es muy Pero, fácil, una primera ampliación del término literatura es que, bueno, también abarca la oralidad, ¿sí? sí, Antes de la letra, antes del texto escrito, pues sí, muchas pero de las lo han ceñido a la palabra. lo han ceñido a la palabra. Sí, o sea, incluso uno lee, por ejemplo, este libro sobre aprender poesía de Ethel Kraus y en la primera línea dice, la materia prima es la palabra. Y yo digo, ya de entrada no estoy de acuerdo con lo que dice. Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que tú dices de que si consideramos o equiparamos poesía a poiesis, a creatividad, a creación y percepción de la belleza, pues no la podemos restringir a eso. Pero creo que también por delimitaciones, digamos, de espacialidad o de campos, sí, es factible e incluso probablemente incluso útil restringir el término literatura y poesía a la expresión pues de un imaginario simbólico cultural, ¿sí? Expresado con armonía mediante la palabra, ¿sí? Eso me parece que es útil siempre y cuando tengamos en cuenta esta consideración filosófica de entrada que tú haces y con la cual yo estoy de acuerdo, ¿no? Sí, o Pero sea, no me parece, no me parece que se deba descartar totalmente lo otro. eh, para mí es complejo porque tú dices creatividad y no es creatividad, ¿no? O sea, creación, pero bajo el esquema de los atributos que menciono después, ¿no? De que debe eh, que en primer lugar tiene un deber con la verdad, porque es muy fácil caer en la falacia, ¿no? Entonces, de pronto, por ideología, yo puedo escribir un poema a favor de cierta causa, vamos a decir el nazismo, ¿no? La superioridad racial o lo que tú quieras, una falacia. Y entonces el poema o la obra de arte pierde ese nivel de verdad, ¿no? Algo que perdure a través de los tiempos y tenga esa capacidad de lo que igual digo después, ¿no? De la comunión. Pero eso no depende de la palabra, Jorge. Por eso no, pero sí de que el creador, o sea, el poeta, sea con la palabra, o sea, con la escultura o con la pintura, logre transmitir eso, ¿no? Sí, sí estoy de acuerdo en eso. Lo que yo sigo sosteniendo, a lo mejor estoy mal, o es una Sí, postura yo también, ¿eh? provisional de mi parte, es que me resulta todavía, me sigue resultando útil, ¿sí? La demarcación de literatura y poesía a esa búsqueda de lo inefable mediante la lengua, mediante el lenguaje. Pero bueno, no pretendo de ninguna manera contradecir lo que tú Lo que estás pasa que en diciendo. la literatura
o sea, como muy general, más allá de trabajar con ahí sí, con la palabra y con las imágenes y todo eso, en una de las funciones puede ser entretener, ¿no? Y la poesía también, o sea, hay poesía muy moderna que busca divertirte, pero Hay gente que lo sabe hacer muy bien. Por ejemplo, Sarah Pot es experta en eso, ¿no? sí, sí, Te hace un rosario de cuestiones graciosas, chuscas, de retruécanos, etcétera. Y le queda bien, cabrón. no, ¿Sí? sí. Y la cosa es que, Pero bueno, yo eso te que digo es, una cosa, yo en eso soy absolutamente incapaz. ¿Sí? sí, y no, pues yo igual, o sea, te entiendo, pero ahí es donde, cuando hablan del milagro, ¿no? Que cuando sucede el milagro dentro del poema y esa magia que uno no se explica cómo sucedió, cómo es que alguien pudo haber escrito eso, ¿no? Cómo alguien pudo haber hecho la novena sinfonía de Beethoven, que también lo menciono. O sea, es un milagro. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Dices, ¿cómo pasó esto? Obviamente sí, o sea, la inteligencia del ser humano, el artista, el poeta, lo que tú quieras, pero sí son momentos de mucho esplendor, ¿no? Y conmueven, Sí, conmocionan. Entonces, bueno, va más allá de un momento, de pasarla bien un rato. así es. Bueno, pues yo ya te planteé mis dudas y mis percepciones del asunto. Si quieres, vamos a tu siguiente pregunta. Dice, eh, Jorge Contreras ha publicado, bueno, aquí es currículum, y se explica que esa es la forma que encuentra la poesía para expresarse al nivel del entendimiento de nuestra inteligencia e imaginación, por lo que una imagen hindú de alguna diosa o dios con 6 manos y una serie de alegorías o un mandala o el calendario solar, conocida como piedra de sol de los mexicas, también son poemas. Como decía Octavio Paz, poemas mudos. Creo que pensamos en poema únicamente como algo que se hace con palabras, con el idioma, pero la poesía se expresa incluso en la cocina, en las artes, en lo cotidiano, en el gesto. Lo que debe representar es, en primer lugar, verdades. Me refiero a que fácilmente se puede caer en falacias por usar el poema como una forma de comunicación y no de comunión, por lo que el poema puede estar cargado de ideologías y esto puede representar un sesgo en la verdadera vocación del poema. Ese es un párrafo. Bueno, sigo. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo me parece a mí que hay dos aspectos ahí Bueno, importantes. El primero ya lo comentamos, la poesía, si la entendemos en su sentido más amplio, pues obviamente no se restringe ni a la palabra ni menos al poema como texto escrito, ¿no? O como texto, como pieza de una expresión a través de la oralidad, a través mira, de la palabra. si me saca el Zoom, si nos saca, es el mismo link. O sea, rápido vuelvo a abrir porque ya se va a acabar los 40 minutos. Bueno, Dice, déjame ver si puedo volver a entrar, pero bueno, sí lo intento. bueno, sí, sí, yo creo que sí. Ya Ok, se dice, la otra cosa que sí me parece importante de este planteamiento es esa cuestión que tú señalas con respecto a que la poesía no debe aspirar o no es como tal simplemente comunicación, sino comunión. ¿Sí? Y eso sí involucra mucho más al espíritu humano y si tú quieres al espíritu con mayúscula, ¿no? Que independientemente de que algunos creamos o no o tengamos dudas sobre ese espíritu con mayúscula, pues sí, la comunión de la poesía es su verdadera aspiración, ¿no? En ese creo que vamos de acuerdo, ¿no? sí. Bueno, ¿Sí? dice, en segundo lugar, explica Jorge, debe representar atributos de lo perfecto. Me refiero a belleza, armonía, y con esto no me refiero a la gramática, sino a lo que expresa, lo que hay dentro del poema. Parafraseando a Ezra Pound, creo que el poema, además de transmitir una emoción, transmite una energía. En ese sentido, agrego que el poema puede expresar lo inexpresable. Por lo tanto, son cosas que se viven, algo como una experiencia estética, una conmoción que se experimenta y aunque diga cómo fue lo que sentí cuando escuché la novena sinfonía de Beethoven, no puedo expresarlo tal cual, siempre será un acercamiento. El poema logra esa comunión
que es muy particular al lector o al espíritu o alma del lector, para ser más preciso. Y es cuando decía que el poema siempre es una representación de la poesía. Nunca la vamos a lograr expresar como vivimos, ¿no? Como sentimos en ese momento eso. Siempre es un acercamiento nada más. Bueno, eso es lo que creo. La poesía para conocernos. Sí, Contreras fue de... Ajá, dime. sí, yo creo que ahí hay una cuestión importante que tú detectas, que me parece que en el intento de acercamiento, de definición de la poesía, hay dos planos o dos dimensiones. Una meramente subjetiva o fundamentalmente subjetiva, que es la que tiene que ver con esa emoción de comunión, y la otra que tú señalas en cuanto a que esa emoción de comunión se produce y se produce con una energía. ¿Sí? Yo estoy totalmente de acuerdo en esto, y esto es algo que he estado leyendo recientemente, que todo lo que existe tiene un correlato interno y externo. Y en ese sentido, si lo aplicamos a esto, el correlato interno de la poesía sería el aspecto interno, el plano interno, sería precisamente esa eh, voluntad de comunión, y la energía es la expresión exterior a través de la cual se da y se expresa esa voluntad de comunión o esa intención de comunión, ¿no? Entonces, en eso me parece que es un atisbo importante de tu parte, y que no frecuentemente se logra identificar por parte de las miles de entrevistas a poetas y a escritores, etcétera, ¿no? Gracias. Eso me parece que es importante. Dice, la poesía para conocernos. Contreras fue diagnosticado con depresión crónica desde hace muchos años. A los 14 intentó suicidarse y recuerda haber vivido una infancia en la que se sentía incomprendido. Le gustaba leer, pero la educación era muy deficiente. En vez de motivarle a la lectura, los maestros le pedían a sus padres que no lo dejaran leer. Trae a la memoria el poeta. Te ¿Cuál es mandaron al el... psiquiatra, compadre. ¿Eh? Te mandaron al psiquiatra. Bueno, ya fui yo por mi cuenta, mucho más grande, pero sí me sentía yo raro porque me gustaba el conocimiento y También, ¿eh? No lo digo en burla, sino así, ¿no? Y bueno, la poesía era algo que tampoco conocía, pero me gustaba escribir, cantar, ver las estrellas, tratar de entender el mundo, ¿no? sí. Como que quería yo ser como astrónomo y filósofo, o sea, la filosofía me gustaba mucho. Dice, ¿cuál es el propósito de la poesía? Conocernos a nosotros mismos, no del modo que lo hace la filosofía, sino en el sentido simbólico de los espejos. Creo que en muchos aspectos, en los que la poesía está más allá de la literatura, es una forma que tiene el ser humano de tener comunicación con lo sagrado o con lo eterno. Por algo, todos los libros sagrados están escritos en lenguaje poético. Los mitos mismos, ciertos tesoros de la civilización que, gracias a ese lenguaje poético, se siguen comunicando con nosotros. Dice, actualmente, ¿de qué hablan los poetas? ¿Cuáles son sus temas? A Creo que ver, sea... Ajá. antes de entrar a eso de lo actual, ¿no? Que bueno, esa es una cuestión más pues no coyuntural, pero más cercana a la situación reciente. Yo creo que hay varios planteamientos que tú haces que, pues, los deslizas con una sencillez, pero pasmosa, pero son muy profundos, ¿no? Por una parte, cuando dices, por ejemplo, que, caramba, a ver, ¿por dónde entrarle al asunto? Eh, cuando dices, por ejemplo, que hay una cuestión que tiene que ver con el mito, ¿sí? Quizá no sea la mejor manera de entrar, pero bueno, yo sí he estado, por mi formación o de formación profesional, que es la antropología, pues largamente interesado y enfocado al examen de la mitología, de los procesos de lo que antes se llamaba la mentalidad salvaje, ¿sí? Malinowski, Levi-Strauss, etcétera, ¿no?
Y uno de los planteamientos que se hacían y que, bueno, me parece que siguen siendo válidos, es que la mente humana es una sola. ¿Es Es una decir, qué? que independientemente de la cultura, independientemente de la tradición histórica de la que se proceda, ¿sí? Más allá, por supuesto, de la multiplicidad de variantes, de aristas, de rasgos, de matices, ¿sí? Hay ciertos aspectos fundamentales comunes. Y siguiendo a algunos filósofos del siglo XX, por ejemplo, Gebser o Hebser, en un libro que se llama Origen y Presente. Bueno, es la traducción del título en español, en inglés creo que se llama The Ever-Present Origin o algo así. Él dice que la conciencia la conciencia del ser humano es una concienciación. Es un proceso de apertura de la mente al mundo. Pero que en ese proceso hay una secuencia ordenada y necesaria, y que esa secuencia transcurre a través de mutaciones. Mutaciones que constituyen algo así como estructuras o patrones de conciencia que actúan inconscientemente en el individuo y que de alguna manera conforman su visión del mundo. Y habla de varias estructuras o patrones de conciencia, desde la arcaica, la mágica, la mítica, la que él llama mental, que es la que sería para nosotros la racional, y una post-racional que él llama aperspectival egoica, aperspectival integral. Entonces, cuando tú hablas del mito, efectivamente, si lo referimos a la poesía, estamos hablando de una forma de conciencia que te da una visión del mundo, y en esa visión del mundo hay una cierta indiferenciación entre lenguaje y realidad. O sea, el hombre mágico, el hombre arcaico, ¿sí?, piensa que lo que dice es real y piensa que la realidad se cambia, se transforma, se conjura con el lenguaje. Incluso los teóricos de la literatura o de la crítica como George Steiner, por ejemplo, Steiner, no sé cómo se diga, habla de que en un principio entre los griegos inclusive se creía en esa irradiación incendiaria o en ese incendio radiante entre lenguaje y realidad. Lo que tú dices es lo real, ¿sí? Lo que tú miras es lo que tú dices. Y esto es así en la mitología de diferentes lugares, incluso, por ejemplo, en el Popol Vuh maya, ¿sí? Los dioses crean el mundo diciéndolo, hablándolo, ¿sí? Y en la medida que lo hablan, que lo nombran, lo crean, ¿sí? Después viene todo el proceso de que ya no se cree en que haya esa unión incendiaria, esa unión directa entre realidad y lenguaje. Y entonces viene todo ese proceso que han llamado el sospechosismo del lenguaje, ¿no? O sea, que realmente lo que tú dices, qué tanto tiene que ver con la realidad, qué tanto tiene que ver tus sentimientos con lo que puede suceder o puede no suceder, qué tanta capacidad tienes de incidir con la lengua o con la palabra sobre la realidad. Y viene todo este rollo que es como que la historia de la lingüística y de la semiótica, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, vuelvo al punto. Cuando tú hablas del mito y la mitopoiesis, ¿sí?, realmente ese es el origen de la poesía, ¿no?, en términos históricos. Y en esa mitopoiesis hay dos cosas, ¿sí? Primero, ¿sí?, que el hombre cree en lo que dice, y en esa creencia está el contenido del mito. Y en el relato del mito, en lo que dice, cómo lo expresa, ¿sí?,
está la realización y la actualización del mito. Entonces, ese elemento que tú señalas de una manera tan sencillita y tan natural, hay todo un mar de fondo, ¿no? Que me parece importantísimo que tú lo menciones, porque pues en una entrevista no puedes hacer ninguna consideración de este tipo, pero bueno, que ya lo señales, que ya lo apuntes, me parece que es muy importante. Bueno, la idea bueno, la extraje justamente de Robert Graves en unas entrevistas que le hacen, eh, donde él habla del nudo gordiano, ¿no? De una historia del nudo gordiano de Alejandro Magno, que había un mito, ¿no? Una leyenda, de que quien lograra desanudar el nudo gordiano, iba a conquistar toda Asia. Y entonces no podía él, desnudarlo, ¿no? Desamarrarlo. Y lo cortó. Entonces, propiamente conquista Asia, pero al mismo tiempo muere, ¿no? Entonces, dice Graves que él no entendió que el nudo era un lenguaje poético. Y entonces empieza a creer en todas esas cosas que las tejedoras de los pueblos iban transmitiendo a través de sus tejidos cierto conocimiento, ¿no? Ciertas historias que iban codificadas ahí en los tejidos, y que entonces todo, incluso la cocina misma, o sea, las recetas y todo va encerrando un conocimiento poético, pero entonces habría que tener la conciencia de que para entender esos lenguajes hay que saber que no es un tejido para abrigarse nada más, sino que es un texto, ¿no? Y que un hilo pues es el sentido y el otro el significado, pero que no es la cosa que nosotros vemos, que hay algo más profundo. Y bueno, luego pues Graves acusa a Sócrates de que no entendió que los mitos eran un lenguaje poético, y por eso decía, no, pues ellos eran unos fanáticos religiosos. Con todo esto que me dices, las referencias teóricas, pienso en Ronald Barthes con el grado cero de la escritura, en el que dice, en el principio la palabra significaba una sola cosa, ¿no? Y con el tiempo esa palabra y cada vez va significando más cosas, se le cambió el significado, una cosa significaba lo contrario, y eso sigue pasando, ¿no? O sea, ahorita vemos muchísimos cambios de significado de las palabras, que incluso ha surgido el lenguaje inclusivo y mil cosas, pero el lenguaje se va transformando y los significados de las cosas. Pero creo que en el caso de los poetas deben de conocer bien todo el ADN de esa palabra, ¿no? Porque sí hay una cierta magia, o sea, magia en el sentido etimológico también, que tiene que ver con imaginar, ¿no? Con ese arte de ver con el interior, no con los sentidos. Entonces, pienso en ese sentido de los mitos, ¿no? Y de más cosas. O sea, los mitos es una forma que ese pasado remoto se sigue comunicando con nosotros. Y cuando hablaba, por ejemplo, de la diosa Shiva y de piedra de sol, de la piedra del calendario solar, a través del estudio de la Cábala, que tiene que ver con las letras hebreas y su meditación, o sea, de interiorizarlas con la mente, las letras. Entonces yo llegué a una especie de revelación, ¿no? Que dije, bueno, cuando uno es niño, uno dibuja al ser humano con una bolita, unos palitos, otros palitos que son los pies y otro palito atravesado que son los brazos. Y ya, esa figura tan arquetípica significa el ser humano, ¿no? Entonces, si dibujan a una niña, le ponen nada más falda, ¿no? Y pelo largo. O sea, pero son líneas muy básicas. Y pensé, dije, bueno, en el mito de las letras de hebreas, es bellísimo, ¿no? Entonces dice que antes del principio las letras eran almas desnudas,
y andaban por el infinito, ¿no? Por lo que era antes de la creación, esas almas desnudas que eran las letras. Y entonces, bueno, las formas que ahora tienen son arquetípicas, ¿no? Entonces su forma significa algo que tiene digamos, un simbolismo con su función de esa letra, no con la función del lenguaje, sino con su función, digamos, esotérica, ¿no? Vida, muerte, amor, indulgencia, castigo, lo que tú quieras. Esos otros como propósitos del poder de cada letra. Y me imaginé entonces que quizá lo que nosotros vemos como letras es lo que un niño ve al ser humano con una bolita y unos palitos, ¿no? Nada más vemos una representación de esas letras, pero esas letras andan así en el universo con otras formas, ¿no? Con unas formas, digamos, tridimensionales al menos, o con más dimensiones, no lo sé, pero que traen un cuerpo álmico o de otras proporciones, pero nosotros las dibujamos de la manera más sencilla para poder expresarnos también de la manera más simple. Entonces, bueno, esto que pues ya a mí me inunda la imaginación y digo, wow, entonces las letras son mucho más y nada más las representamos como formas arquetípicas en el papel, ¿no? Sí. Pues ya me lleva a una idea, digamos que distinta de casi todo. O sea, del mismo internet, te digo, de la cocina, de las nubes. Pues ya llega a un rollo casi este, como de mancia, ¿no? De lectura de la adivinación y no sé, o sea, sí me lleva a otras locuras esta cosa, ¿no? Claro. Y hay Entonces, otra cosa que quería comentarte con respecto a esta idea, a estos ajá, párrafos. Depende mucho de la perspectiva en la que te ubiques, ¿no? Por ejemplo, yo por mucho tiempo me quedé con la perspectiva estrictamente racionalista o racional de un gran poeta o de un gran escritor que es Luis Ríos, uh-huh. ¿sí? Él tiene una conferencia que le publica la UNAM, que es una plaquetita, un cuadernillo, que se llama La poesía. Y hace una explicación muy interesante de lo que son las características de la poesía, del poema, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que él plantea en cuanto a esto que estamos comentando es que a diferencia del religioso, supongo que él estaba pensando básicamente en los católicos. Él viene de toda la tradición española, como exiliado, republicano, etcétera. A diferencia de los religiosos que piensan en que eh, la vida o la vida eterna está más allá de esta vida, la salvación está después de la muerte, la poesía y el poeta lo que intenta es transmitir de manera viva una emoción, una sensibilidad, ¿sí? En el campo de esta vida, ¿sí? O sea, hacer que cuando alguien lea tu texto, si ese texto realmente es tal, es poesía, es un poema, ¿sí? Va a renacer en él, en el lector, ¿sí? La vivencia, la experiencia que tú quisiste transmitir con la intensidad, ¿sí? Con que tú la sentiste, con que tú la viviste, ¿no? Entonces, él establece esa diferencia entre religión y poesía, ¿no? La religión y la poesía se comunican, se acercan en cuanto a que quieren transmitir algo inefable, algo que está más allá de los sentidos, pero que para la religión, ¿sí? Esa vivencia de comunión se da después de la muerte, en tanto que para el poeta, en tanto que para la poesía, la intención, el propósito es que se dé aquí y ahora en esta propia dimensión de lo vital, ¿no? Y por mucho tiempo me quedé con esto y me pareció válida y me sigue pareciendo válida, pero acotada, limitada a una perspectiva
estrictamente lógico, racional, casi diríamos que positivista, ¿no? Pero no necesariamente si te ubicas en una dimensión diferente como la que estás planteando tú, pues ese ya es otra cosa, ¿no? Bueno, es que con lo que tú me dices, digo, la religión para mí la, es la organización, ¿no?, administrativa de, de los pensamientos místicos, ¿no? Y convertidos en liturgia. Y bueno, y en En administración. liturgia y en institución, ¿no? Sí. Sí, ajá. Y que ahí mismo, o sea, lo que él dice que pasa con la poesía, también ahí mismo sucede con la mística, ¿no? O sea, el místico o la mística está más allá de lo religioso. O sea, el que tiene, porque es un contacto íntimo con lo eterno, ¿no? O con Dios, Sí, pero la es una meditación, experiencia. pero la meditación el nirvana de los monjes budistas que no creen en Dios, ¿no? Este, eh, es individual, o sea, la conexión es Sí, individual, ¿no? No pueden decir, "Ah, vamos a meditar y todos vamos a entrar al mismo universo superior, ¿no? Cada quien entra a su propio nirvana, digamos, ¿no? A su propia revelación. Entonces eso es, creo que así con la poesía también. Cada uno tiene su propia conexión directa con lo superior o con lo profundo, ¿no? También. Bueno, sigo leyendo. sí, 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 sí. Dice, ajá, bueno, creo que se habla de nuevos mitos. Ah, me pregunta que, dice, actualmente, ¿de qué hablan los poetas? ¿Cuáles son sus temas? Y yo respondo, creo que se habla de nuevos mitos y de nuevos retos del lenguaje, de ciencia, inteligencia artificial, de los conflictos del mundo, de los grandes temas de todos los tiempos, el amor, la identidad, la muerte, la naturaleza. También hay un retorno a descubrir poetas que fueron olvidados en sus épocas. Creo que vivimos un momento de esplendor en la poesía, aunque también hay mucha falsa poesía y falsos poetas. Una Entonces, pregunta, cuando hablas de ese momento de esplendor, ¿te refieres al mundo, a México, a qué? al mundo, sí, creo En que el general. Internet sí, que, o sea, ha traído, estamos viviendo una revolución, ¿no? De poesía, o sea, de muchas épocas se había acotado a un poder de privilegio, ¿no? De quien tenía los amigos, los contactos, la forma de publicar, aunque en el pueblo decía alguien, ah, mi abuelito escribía, ¿no? Y nunca publicó nada. Entonces, Ya. creo que vivimos un momento en ese sentido de esplendor. O sea, el que Sí, escribe, había un capillismo y había pues sí, toda iglesia poética, digamos. sí, eso creo yo. Ujú. Y puede Sí, uno, sí, o sí. sea, digo, yo lo he visto con la revista, este, conocer poesía que era difícil conocerla en otro tiempo. O sea, de pronto leer Ujú. poetas de Venezuela, de Cuba, de Argentina, de Rusia, de todo el mundo, ¿no? Entonces, estábamos ceñidos a una literatura que teníamos solamente al alcance. Bueno, siempre va a ser la poesía que tenemos al alcance, ¿no? Pero ahora nuestro alcance es mayor. Mucho mayor, Así es. claro. Sí, Dice, Jorge sí. Contreras refiere que la poesía realmente sí, sí, porque me pregunta que si la poesía sirve para algo, ¿no? Entonces yo respondo, Es una buena pregunta. le respondo que sí sirve para algo, mucho más de lo imaginado, pero que no nos damos cuenta de ello, como no nos damos cuenta de si hay alma o no, o de preguntarnos qué es el alma, pero imaginemos la historia del ser humano sin poesía. No existirían los mitos, la música, las propias civilizaciones. El mundo sería un infierno peor de lo que a veces es. Entonces, creo que en ese sentido, la poesía es una reserva espiritual de la humanidad, es una válvula de escape del alma mundi, sirve, sí, pero no nos damos cuenta. Esa Ajá. respuesta es genial, mano. Yo la aplaudo. Y bueno, desde de un principio, no sé si recordarás cuando me hizo el favor Fernando de la Cruz de conectarme contigo, con ustedes. Una de las primeras tesis que yo te escuché fue esta de la reserva espiritual de la poesía.
y me convenció totalmente, ¿no? O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y bueno, pues, ¿qué puedo decirte que soy tu fan en ese Ah, no. sentido? Gracias, gracias. Balcanización Sí, poética. sí, Que eso no me gustó mucho, pero bueno, fue lo que, así lo expresé. sí, Suena muy de guerra. Bueno, dice, se está creando en México una forma original de hacer poesía, es la pregunta que ella me hace, ¿no? ujú, ¿Hay algún movimiento que podamos identificar? Y yo le respondo, creo que México cuenta con una balcanización de la poesía desde hace mucho. Los poetas del norte del país tienen una tradición y de pronto son más vanguardistas. Los poetas del sur son más neobarrocos y exuberantes. En el centro hay una poesía escrita bajo mucha presión, aunque también con muchos rumbos. Hay muchos movimientos y algunos provocados por los premios, los libros con temas unitarios. Y estamos pasando de la brevedad, que eso es algo que yo intuyo, que veo, estamos pasando de la brevedad, de la idea de menos es más, a una poesía expansionista o de largo aliento. Ese también es un fenómeno en el que apenas estamos entrando y quizá por el tema de la poesía híbrida, el poder narrar poéticamente y agregar documental, periodismo u otros elementos como la física cuántica o la medicina, en la provincia hay movimientos poéticos muy del magisterio, casi siempre muy didáctica y conservadora. Las nuevas generaciones están logrando una poesía bien escrita que realmente sorprende. Y ya. Ah, no, todavía dice ahí hay más. tres cosas. Así termina. No, 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 dime. Es otro párrafo. Yo te quería decir esto, ¿no? Bueno, es esto de la balcanización, que no es otra cosa que la diferenciación de las áreas, de las zonas, pues es interesante, es casi una cuestión elemental, ¿no? Pero me parece importante cuando tú dices que de alguna manera tipificas o intentas una primera tipología. Cuando dices que el norte es más vanguardista, que el sur es neobarroco y que el centro es una poesía muy presionada, con diferentes rumbos, como si no propiamente hubiera todavía una tendencia dominante, pues me parece una anatomía todavía gruesa, pero muy interesante, que yo no tenía esta percepción de las cosas, ¿no? Pues sí Y da creo para que ensayo eso. es interesante, sí, Es que, bueno, te voy a decir, sí. sí, yo siento, por ejemplo, Tú los lo has poetas. podido percibir desde tu postura más central, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Balam es vanguardista, pero también es exuberante, ¿no? Y yo veo tu poesía, la poesía de muchos poetas del sur, como una poesía muy concentrada, ¿no? Con figuras muy elaboradas, profundas, brillantes, ¿no? En el sentido poético. Y en el norte, yo siento que, o sea, a grosso modo, ¿no? Porque obviamente no es así en general, pero eh, se acercan mucho a los nuevos temas, ¿no? El narcotráfico, los problemas de la frontera con el norte y esa combinación yo creo que con la frontera de Estados Unidos, el hip hop y los emojis, todo lo que quieras, o sea, lo absorben muy rápido, ¿no? Entonces sí. es una poesía que está como, como en un, ¿cómo decirlo? Este, podría decir que al rojo vivo, ¿no? Sería. Sí, Y en el sur, digamos que ya cocinada, no en el sentido de, sino que ya lleva su proceso muy, o sea, se han estado cocinando a otro fuego, ¿no? A un fuego lento, pienso, o no sé ujú, cómo decirlo más preciso. Y en el centro, bien lo dices, que todavía no se define, creo que hay muchos rumbos, justamente porque pues, aquí llegan todos y hay mucha fuerza, ¿no? Hay mucha sí, fuerza, pero el centro es pues, igual, una fragmentación terrible porque aquí ya entran otros grupos que hablan, y sobre todo igual generacionales, ¿no? Que tienen temas muy urbanos, el cemento, lo que significa la ciudad, la geografía, como sucede con todos, pero como que a veces muy marcada y también ya muy choteada a veces, ¿no? Este,
en algunos casos, o sea, te digo, no es general. Sí, y lo que tú dices, dos cosas más que me parecen interesantes. El peso que tiene de alguna manera los concursos, ¿no? Que en cierta forma te imponen un formato, una estructura de elaboración de poemas, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra cosa que creo que es muy importante, y eso sí yo lo pude constatar en el conjunto de materiales que recibimos para el Premio de Mérida, que fueron cerca de 400, fueron como 367, una cosa así. Esto que tú dices de la combinación de poesía con periodismo, con narrativa, con otras estructuras, inclusive algunas veces no propiamente literarias, es algo muy, muy interesante. Recuerdo que había en particular un poemario que a mí me gustó mucho, que hacía una especie de radiografía de las diferentes expresiones del COVID, de la pandemia en varias partes del mundo, en Polonia, en Inglaterra, en Japón, en la India, en Sudamérica, ¿sí? Y ahí, por supuesto, en Nueva York, y ahí, por supuesto, que combinaban titulares de periódicos y noticias y cosas, y estaba realmente muy interesante. Lo que pasa, pues, que finalmente no tuvo consenso, pero bueno, la presencia de este tipo de combinaciones literarias y extraliterarias es muy evidente, ¿no? Sí, te voy a decir que igual creo que en el centro de pronto es que es un fenómeno muy difícil también de definir, pero hay de pronto una poesía también muy eh, academicista, ¿no? Intelectualizada de pronto. Ujú. O sea, es otro de las cosas que yo veo mucho en el centro, ¿no? Pero, eh, pues siempre en movimiento. Sigo leyendo, dice. Así es. El mundo Sí. cada día se hace más pequeño, dice Jorge, cuando le pregunto sobre los aportes de los poetas mexicanos a la poesía latinoamericana. Y yo respondo, dice, con la revolución tecnológica que representa Internet y las redes sociales, todo ha cambiado y se puede notar más las poéticas de cada país. Como ejemplo, propongo a Marco Antonio Campos, quien considero es quizá de los que más han aportado en ese sentido y ha sido un puente con la literatura del siglo XIX y la actual, además de un gran traductor y erudito, por lo que creo que en toda América se le conoce y reconoce. También mencionó al poeta y sacerdote argentino Hugo Mujica como otro importante aportador a la literatura latinoamericana, y en el caso de él entra la meditación y el misticismo, un conocimiento esotérico de lo que es la poesía, y me refiero a esoterismo en contraposición a exotérico. Y de mi generación me gusta la poesía de Patricia López González de Argentina, Pavel Ugarte de Perú, Giselle Lucía de Cuba, y en realidad son muchos los que están haciendo o influyendo. Todos los premios Aguascalientes, Jaime Sabines, Manuel Acuña, son premios cuyos ganadores observa todo el mundo panhispánico. Lo mismo el Sor Juan, el Ramón López. Entonces, para abreviar, digo que todos sus ganadores son ejemplos. Significado de ser poeta. ¿Crees que Paz marcó la pauta para el ejercicio de una poesía conservadora? ¿Se escribe en México una poesía conservadora? Sentía un poco tendenciosa la pregunta. Eh, Sí. y yo respondo, muchos querían agradarle a Paz y había una poesía que iba muy bien con la época, aunque no creo que haya marcado esa pauta. Por el contrario, motivó a que se escribiera de otros modos, como Blanco o el poema que escribió en los Escalones de Bellas Artes. México es muy vanguardista, como la poesía de la irreverencia de José Eugenio Sánchez o la de Elisa Díaz Castelo o René Morales, que escribe poemas al Oxxo o a los condenados a muerte en Estados Unidos. Solo los verdaderos poetas son solidarios entre sí. Algo me preguntó de que si los poetas son solidarios. Ajá. Y yo le Y además respondo, te comento dos cosas. Me parece ajá, que la referencia o la mención a Hugo Mujica es sensacional, ¿no? Que realmente sí es un innovador y esa innovación en su cercanía con el misticismo, ¿no? Eso me parece que es muy, muy interesante.
Y pues por lo demás no conozco mucho a los otros por supuesto a Marco Antonio Campos sí, ¿no? Pero a los demás que mencionas casi no los conozco, ¿no? Sí, bueno, este, dice, solo los Síguele. verdaderos poetas son solidarios entre sí, responde Jorge a la pregunta, porque creo que padecemos mucho de cuestiones similares, sabemos lo que sentimos y hay un gran apoyo por ese sentido. Y en contraparte, también hay quienes tratan de destruir al otro, como si de partidos y contiendas políticas se tratara. Personalmente, no he encontrado seres humanos excepcionales en el buen sentido de los poetas. ¿Qué significa para ti ser poeta? Siempre ha sido importante para mí conocer a otros poetas, hacerles preguntas, un poco de su mística y leerlos. Mi primer libro fue una plaqueta de 1999 junto a mi amigo Gerardo Castillo y un prólogo de Francisco de León, que era nuestro maestro. De ahí hasta el 2007 publiqué un libro llamado ¿Quién soy otro sino tú? De esa fecha las publicaciones han sido más frecuentes. Jorge Contreras tiene, bueno, ya es currículum, ya, pues es todo. Sí. No, pues está muy, muy, muy interesante. Esto que comentas al final de que si solo los verdaderos poetas son solidarios, pues no lo sé, man. O sea, algunos verdaderos poetas son solidarios, pero yo sí reconozco lo que alguien decía el otro día, creo que era David Huerta, o no, que bueno, hay gente que escribe muy bien, pero que son los hijos de la chingada, ¿no? También es cierto. Pues Y también creo que, bueno, la postura contraria la ha sostenido entre los que yo conozco a Cintio Vitier, el que dice, buen ser humano, buen poeta, ¿no? Pero, pues no sé, ahí ando entre esas dos es aguas. que, o sea, digo, que es un buen poeta, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay dos, podrían ser dos apariciones. Uno es el que escribe bien, ¿no? Eh, pero, eh, ¿cómo decirlo? Sus poemas están condenados a la muerte, ¿no? No hay esa conmoción y esa eternidad que solamente te la puede dar cuando estás en comunión con algo infinito, ¿no? Cuando eres chamán, digamos, cuando eres poeta de verdad, eh, y, y el otro, ¿no? El que sus poemas están vivos y van a estar vivos, y que le importa más, digamos que en ese sentido, la poesía que el poema, pues, porque también es algo que he dicho por ahí en algunos poemas, que el falso poeta le importa más el poema que la poesía. Entonces, que el falso poeta le interesa más los premios que entender el ser humano, pues, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí es un tema bien difícil porque sí, hay quien puede escribir bien, puede escribir perfectamente, pero quién sabe qué alma tenga el poema, ¿no? Y el Y, poeta. y el poeta, sí, exactamente. Bueno, el poema es algo que de algún modo sintetiza también quién lo está escribiendo. Fíjate que yo en eso me acerco inconscientemente a ti, porque yo siempre he pensado que el poema es un manifiesto vital, ¿no? Pero no dejo de reconocer que hay poetas buenos, muy buenos, que son los de chingada, man. Pues sí, sí, no, pues sí, yo también. Pero te digo que, o sea, yo mantengo, o sea, había un amigo que me decía, ya no leas tanto a Graves, ¿no? Porque siempre lo cito. Y digo, pues es que me ha dado tanto y siempre me sigue Sí, dando tanto eh, que yo reconozco en él a un verdadero poeta, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, sí. eso que él Sí, me da, ajá, no me lo dan lo todos. en- lo entiendo y lo acepto, pero también me queda la otra cara de la moneda pendiente, ¿no? Por ejemplo, te digo así, bueno, no quiero entrar en cuestiones políticas, pero para mí Octavio Paz, que es un excelente poeta y para mi gusto incluso mejor ensayista que poeta, pues es un condescendiente con una serie de cosas del régimen mexicano que me parecían francamente pues muy, muy discutibles.